Bienvenidos sean todos a su programa Cristo Ahora Veo. Hoy en la casa nos visita desde el pueblo de Arroyo nuestra amiga y hermana Dianesis Figueroa. Y usted va a ver cómo Dios le quitó el velo y hoy glorifica a Jesús. Comparta la transmisión y bendiga a otros. Bienvenidos a su programa Cristo Ahora Veo. Oiga, un placer tenerles. Comparta la transmisión. ¿Sabe por qué? Porque hoy en la casa nos visita nuestra amiga y hermana Dianesis Figueroa, de la oscuridad a la luz. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 135, 16, escuche lo que dice. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Estamos hablando de esas imágenes, esos muñecos, ya usted sabe, muertos esqueléticos, pero lamentablemente en un momento dado, muchos así como yo también lo idolatraba porque por falta de conocimiento, falta de entendimiento, no veíamos, pero hoy aquí en la casa Dianesis nos va a decir cómo el Señor rompió esa cadena y pasó de la idolatría a realmente alabar al único Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Dianesis, bienvenida, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad. Qué bueno tenerte aquí. Gracias, gracias. Cuéntanos, ¿quién era Dianesis antes de conocer a Cristo? Pues mira, yo siempre fui una niña muy familiar, ¿verdad? Siempre fui muy familiar, de hecho soy muy familiar. Tengo esposo, 3 hijos, 3 nietos. Y fui criada en una familia muy hermosa, muy bonita, donde, pues como lo mencionaste al comienzo, estábamos en la iglesia católica como tal. Pero mi mamá siempre fue una mujer de oración y aprendí eso de ella, de la oración como tal. Siempre tenía esa hambre o esa sed de buscar del Señor, pero no sabía cómo. Y con el tiempo, mi mamá me enseñó que todo en la vida, todo problema tenía que solucionarlo con una oración. Santo. Entonces, pues aprendí eso de ella como tal, y siempre tuve esa intimidad con el Padre, pero no conocía del Padre. Qué no interesante. Conocía del Padre. Soy del pueblo de Arroyo, como tal, nací y criada ahí. Mis padres, unos padres ejemplar, que le doy gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Una familia muy bonita, de verdad que no me puedo quejar, agradecida del Padre con esa familia que me dio. Cuando mencionas que ibas a la iglesia católica, pero había algo más en ti. ¿Cómo tú te sentías cuando veías las imágenes? Al menos yo cuando era pequeña, que iba a la iglesia católica sola y rara vez con mi mamá, yo sentía que esas imágenes me miraban, sí, como que tenían vida, y aquello me daba un temor terrible. Yo decía, ¿pero y qué es esto? Yo sabía que yo no era de ahí, pero no sabía cómo salir de ahí o qué iba a pasar mañana, ¿me entiendes? Eso fue con el tiempo ya. ¿Cómo tú te sentías? Pues yo creo que no, realmente mi mamá decía, tenemos que ir a la iglesia, y todos los domingos íbamos a la iglesia. Pero sí, es como tú dices, veíamos las imágenes y en momentos cuando uno era más pequeño, en momentos uno decía, me estarán mirando. Estarán vivas, pero estaban más muertas. Sí, y aprendí muchas cosas de ahí, pero pues era algo que no me llenaba. Yo decía, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer su vida. Y aunque en la Semana Santa nos llevaban a ver las películas y uno veía más o menos las historias, pero yo quería más, yo quería aprender a leer la palabra, entender la palabra. Quería sentir cosas diferentes, porque realmente yo tenía 3 amigas que toda la vida eran pentecostal. Y fui a la iglesia, me invitaban a la iglesia de ella, y yo decía, wow, ¿y ese fuego?
Al principio ¿Y no, esa candela de dónde sale? al principio no lo entendía, pero yo decía, wow. Entonces, siempre nosotros teníamos las actividades diferentes. Pues nosotros estábamos básicamente en el mundo, ¿verdad? Como uno dice, y en las fiestas y qué sé yo. Y ellos tenían sus propias fiestas, pero siempre eran muy unidas y habían cosas que a mí me llamaban mucho la atención. Pero sí, dentro de la iglesia católica como tal, yo quería yo quería conocer más de Jesús, yo quería conocer la historia de él, yo quería hablar con él, porque algo que me llamaba mucho la atención era que la gente decía, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y yo le decía todo el tiempo, pero ¿cómo es eso de que Dios te dijo? ¿Verdad? Yo ¿Cómo decía, es que tú hablas con él? Que a mí no me habla, me imagino, esa pregunta tuya. Yo decía, ¿cómo yo no te escucho? De hecho, a mí me encanta la lectura. Y compré libros de cómo escuchar la voz de Dios. Mira para eso, el hambre. El hambre que tenía. Siempre tuve hambre de conocer de Dios. Siempre tuve esa hambre de que hay más allá. Que tienen ellos, que se viven tanto, que le encanta estar en la iglesia. El gozo, el gozo. El gozo, exacto, ese gozo. Y empecé a leer libros de cómo escuchar la voz de Dios. Y uno de lo que me llevó a leer la palabra es que decía, bueno, para escuchar a Dios tienes que leer la palabra. Y decía, ok, es algo que no estoy haciendo. Pues vamos a empezar a hacerlo. Y así sucesivamente, pero fui a muchas iglesias. Fuiste a muchas iglesias. Dianesis, ¿cómo fue esa transición del catolicismo? ¿Tenías imágenes en tu casa? Mi papá sí tiene. Ok. En el caso tuyo. Pero en mi casa personal no. No. Una vez llegas a Cristo, ¿cómo es que Cristo se te revela? Bueno, en la búsqueda yo siempre decía, ¿dónde está la verdad? Esa era mi pregunta, ¿dónde está la verdad? Porque, ¿qué dicen los católicos? ¿Qué dicen los evangélicos? ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Yo decía, ¿dónde está la verdad? ¿Por qué hay tanto lío con esto, verdad? Yo decía. Y hubo un pastor que se sentó conmigo y yo le estaba contando que había visitado muchas iglesias y el pastor me dijo, no visites más ninguna, no visites más. Era como que por favor, no sigas. Exacto. Pero yo visitaba las iglesias, pero no era que me quedaba, sino que visitaba y yo decía, no, yo creo que esta no es la correcta. Y así fui. Okay. Entonces el pastor muy sabio, muy amigo mío, me dijo, solamente ora. Me regaló una Biblia, la Reina Valera 1960, y me dijo, ora, pídele dirección al Señor y el Señor te va a guiar. El Señor te va a llevar a donde es la verdad, como tú dices. Ajá. Y así fue. Así fue. Estuve leyendo la palabra, orándole al Padre, y ahí en esa intimidad, aunque no visitaba ninguna iglesia, estaba perdida en lo que era el evangelio, estaba bien perdida. Pero empecé a tener esa relación bien bonita con el Señor. Y ahí fue que el Señor me fue mostrando, y ahí fue que empecé a ver, ok, imágenes no van. Ajá. Ok, oraciones repetitivas no van. Y ahí fue que empecé a entender y dije, wow, entonces aquí no está la verdad. Santo. La verdad está en el evangelio. El velo comenzó a rasgarse. Sí. Sí. Interesante, ¿verdad que sí? Porque también tuve mi hermano mayor, estuvo un tiempo testigo de Jehová. Y también los visité. Ajá. También los visité. Sí, porque estabas en esa búsqueda, ¿dónde era que se encontraba el hoy conocido Espíritu Santo? Amén, así es, así es. Y en esa búsqueda a veces pasan años. Pasaron años, pero fíjate que ahora entendiendo un poco más, algo que me llamó mucho la atención es que el Señor siempre me rodeaba de pastores. Pastores, apóstoles, y siempre los tenía cerca. Por ejemplo, mi nena era gimnasta del equipo nacional de Puerto Rico y cerca de la gimnasia habían pastores. Donde quiera que yo estaba, habían pastores. Te sentías cuidada, independientemente por el amor de Dios. Sí, sí. Cuidándote. Realmente sí. Entonces, ¿cómo conocí a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo se me reveló? Comencé a ir a una iglesia metodista
y comencé como visita. Tuve 5 años allí. Y un día estaba yo en la parte de arriba, porque siempre, a lo mejor mucha gente se va a identificar conmigo, siempre íbamos en la parte de atrás y siempre íbamos, mientras más lejos mejor, uno con ese temor. Pues estaba en la parte de arriba, la iglesia tenía 2 pisos, estaba en la parte de arriba y sentí eso que anhelaba sentir hace mucho tiempo, pero que no lo entendía, en ese momento no lo entendía, sentía al Espíritu Santo, sentía esa presencia del Espíritu Santo. Yo, las piernas me empezaban a temblar y la pastora hizo un llamado y yo decía, yo no voy para allá. Yo decía, yo no voy para allá. Pero fue algo más allá de lo que uno, ¿verdad? Fue algo más fuerte de lo que la mente de uno piensa. Cuando vine a ver, ya yo estaba bajando las escaleras y ya yo estaba entregándome ahí al Señor. Rindiéndome ahí. A los pies de Cristo. Así es. Qué bonito. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tienes un ministerio que el Señor te entregó. ¿Cómo se llama? Se llama Ebenezer Ministry. Es un bebé, que somos bebé todavía. El Señor ha sido tan bueno en el sentido de que siempre yo he tenido esa intimidad con el Padre, que mucha gente me ha dicho, tienes que tener intimidad con el Padre. Yo creo que desde niña yo tenía esa intimidad con el Padre. Ahora es que lo vengo a entender, pero antes no la entendía. Entonces, dentro de esa intimidad con el Padre, Él me da sueños, y en los sueños, pues Él me habla. Y ahí es donde me habla del ministerio de Ebenezer. Ahí es donde me presenta a Ebenezer, que yo no lo entendía, pero al final lo entendí. Pero quiero hacer, ¿verdad?, una pausa aquí y contarte algo rápido. Es que cuando yo reconocí al Señor como mi único Salvador. Y ahí lo vamos a dejar para el otro segmento. Nosotros vamos a una pausa, usted no se retire, que esto ahora se puso candente. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Cristo Ahora Veo Café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. Estamos de regreso a tu programa Cristo Ahora Veo, conversando con nuestra amiga y hermana Dianesis, donde el Señor la saca del catolicismo y ahora ella dice Cristo Ahora Veo, y veo bien clarito que si tú vienes yo me voy. Amén. Cuéntanos, nos quedamos hablando de la parte del ministerio. Sí, pero antes del ministerio, cuando reconozco a Jesús como mi Salvador, fue un desastre en mi vida después de ahí. Y yo no entendía. Ella le dice desastre. Vamos a ver el desierto. Sí, porque por ahí por ahí comenzaron los procesos, las pruebas. La limpieza. Todo eso, exacto. Suena más bonito. Sí. Y en aquel momento no lo entendía, yo era muy nueva en esto, no lo entendía, yo simplemente leía la palabra y tenía esa relación con el Padre, pero luego entendí el propósito, el enemigo quiso quitar el propósito mío ahí, ¿verdad? Y cuando lo entendí bien, en la pandemia, cuando viene la pandemia, ahí es donde el Señor me dice, hello, hace rato te estoy llamando. Wow. Y en la pandemia es que me dan la palabra y luego los sueños. Y ahí es donde nace el ministerio Ebenezer. ¿Cómo ha sido la experiencia que has tenido en el monte? Wow, de verdad que sí, es una experiencia a otro nivel, una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo que está viendo este video, que se intimide con el Padre en el monte. Es una experiencia donde tú estás dentro de la naturaleza, conectándote con el Padre, donde solo lo escuchas a Él, donde pasan cosas sobrenaturales. Y en esa intimidad me entristece a veces en ocasiones
el escucharle hermanos que dicen, ¿para qué ir al monte? Y yo digo, ¿qué Biblia leen? ¿Qué Jesús ellos predican? ¿De qué estamos hablando? Si Jesús se pasaba en el monte. Allí era la conexión directa, apartarse, consagrarse 100% con Dios para recibir contestación a las preguntas que Jesús tenía en aquel momento, que son las mismas que nosotros tenemos hoy en día, como está el mundo patas arriba, como dicen en el mundo, y el Señor nos da esa respuesta, tanto para nosotros, para los ministerios, para poder llevarle palabra de aliento a nuestras familias, los que tienen hijos, nietos. Es en el monte, es allí, porque dice la palabra, todo lo que respire, que alabe a Jehová. Amén. Entonces nosotros que somos parte de la creación, estamos con la naturaleza viva allí, donde se experimentan tantas cosas sobrenaturales, poderosas, que hay cosas que uno, ¿verdad?, se las tiene que callar porque dirían, no lo podemos creer, claro, porque no lo vivieron, son cosas individuales, pero allí hay tanta contestación a las preguntas. Así es. Y nosotras estamos aquí hoy para decirte que sí, que debes, ¿verdad?, que nuestro mejor consejo es que busques intimidad en el monte, que busques esa consagración. ¿Sabes por qué? Porque el ministerio se activa, el ministerio y los sentidos, Dianesi, se agudizan, Así es. se aceleran, podría yo decir. El ministerio, si Dios te dio un ministerio, es en el monte donde se desarrolla. Así es. Cuando más cansada tú estás y arrancas para el monte, Dios ve eso tan hermoso y dice, es que yo tengo que bendecirla. Amén, así es. No, y suceden cosas sobrenaturales. Por ejemplo, en el monte es que pude por primera vez ver, como Cristo ahora veo, Amén. ver y sentir el manto del Padre, sentir ese roce, ¿verdad? De sentir que estaba ahí conmigo, que está ahí conmigo, sentir su respuesta. Amén. O sea, y es un tiempo hermoso, es un tiempo hermoso. De refrigerio con el Espíritu. Sí, sí. Dianesi, hace 2 días atrás, 3 días atrás, en Arroyo. Ajá. Cuéntanos de esa actividad donde Dios te da esa oportunidad de ser instrumento. Pues mira, una actividad hermosa, se llama Unidos por Ti, y es donde están diferentes iglesias y diferentes ministros, están orando, clamando por el pueblo. En este caso era mi pueblo, que fue como más emocionante, ¿verdad?, y más especial, porque era mi pueblo. Y era en el parque, se camina y se ora y se clama, pero allí también se hace el llamado, allí se abraza a la gente, allí llegas al que realmente necesita esa palabra. Y fue un tiempo hermoso donde están ministros de diferentes doctrinas, de diferentes iglesias, diferentes lugares, pero unidos solamente para llevar la palabra del Señor, para llevar el amor, para sanar, para restaurar. Predicando el mismo Cristo. Exacto. Un solo pueblo. Exactamente. Sin divisiones. Un solo cuerpo, una sola iglesia. Qué lindo, ¿verdad que sí? Fue una experiencia espectacular, muy linda. Oraste por los enfermos. Oré por los enfermos. Qué hermoso, ¿verdad? Oré por los enfermos y fue muy lindo. Yo preguntaba, Dios mío, pero ¿por qué me has escogido a mí para orar por los enfermos, verdad? Porque gracias a Dios yo estoy bien de salud. Amén. Pero recuerdo que mi mamá fue sana de cáncer y eso lo hizo el Señor. Wow. Eso fue un milagro que pudimos ver, que mi familia pudo ver. Y entonces ahí fue que entendí en el parque, cuando mi mamá fue a apoyarme, mis papás siempre me apoyan, mi mamá fue a apoyarme y yo le dije, mami, vente, vamos a caminar, porque vamos a agradecerle a Dios que te sanó, vamos a hablar con esta señora, porque había una señora también con cáncer, y le dije, mire, para que usted aumente su fe, mi mamá fue sana de cáncer, mi mamá es un milagro, Wow. y yo quiero que usted aumente su fe viendo, ¿verdad?, que ella está sana. Un testimonio vivo. Sí, sí. Y fue un tiempo muy bonito y ahí fue donde entendí, porque yo estaba ahí, pues mira, porque el milagro que hice con tu mamá, tenías que llevarlo allí. ¿Fueron tus hijos también? Fueron mis hijos también. ¿Cómo te sentiste cuando ves el apoyo familiar? Pues yo digo que todo es un plan de Dios. Todo, el Señor siempre tiene todo cuadrado, como uno dice, todo planificado. Entonces, cuando los invité, porque en mi pueblo, Guayama, normalmente dentro del ministerio que es online, siempre estoy en diferentes pueblos, pero en este caso era en Arroyo,
Entonces los invito, ellos llegan y ahí fue que yo dije, espérate, yo no vine aquí para esto, yo vine aquí para que mis hijos vieran el ejemplo, para que mi mamá viera, ¿verdad? Para que mi papá lloró, mi papá siempre llora. Y algo que se me pasó decirte, Migdalia, es que mi papá siempre me dijo, tenía 20 y pico de años, y siempre me dijo, tú vas a ser pastora. Santo, profetizaba sobre ti. Siempre. Y yo decía, yo en la humanidad, porque estábamos en la iglesia católica, yo decía, este está loco. Yo le decía, este está loco. Pero realmente ahora digo, wow. Ya yo sé por qué lo está decía. viendo cómo el Señor va enderezando la senda y te está preparando poco a poco para cuando llegue ese momento. Así es. Y enviarte para que vayas con pie sólido ahí en Cristo Jesús. Amén, así es. Que le tienes que decir a las personas que Dios está encaminando y vienen y se sientan y no quieren seguir marchando por las situaciones que cada día, ¿verdad?, enfrentamos y no saben cómo hacerlo. Sí. Bueno, yo quiero decirte que realmente no se trata ni de ti ni de mí, se trata de lo que a Él nos ha enviado a hacer, ¿verdad? Se trata de llevar la palabra a otros que tenemos que levantar, que están muy caídos. Se trata de que cuando uno prueba algo sobrenatural como lo que es Jesús, uno no quiere dejarlo. Hay algo que yo siempre digo, y tal vez mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo siempre digo que no existe un primero, un segundo ni un tercer amor. Cuando tú chocas con esa cruz, cuando tú tienes ese amor, cuando tú chocas con Jesús y tienes ese amor del Padre, tú no quieres dejarlo por nada del mundo. Entonces para mí yo pienso que no hay un primero, un segundo, un tercer amor, no. Es un solo amor. Entonces yo le quiero decir a aquellas personas que nos están viendo que Jesús es el único que va a sanar, a restaurar, a levantarte. Jesús es el único que puede llenar todo vacío, ¿verdad?, en tu vida. Y a estos ministros también quiero decirles que nos unamos a llevar un solo nombre, porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata del Padre, se trata de lo que Él nos envió a hacer, de la asignación de Él a cada uno de nosotros. Así que si todavía no tienes a Jesús, hoy es la oportunidad de encontrarte con Él. Amén, porque Jesús es el único que ve, que tiene ojos y ve, que tiene oídos y escucha, y que tiene boca, mire, y cuando dice que va a bendecir a su pueblo, que le ha sido fiel, usted solamente esté listo para recoger cosecha. Amén. Eso es lo que tú estás recogiendo ahora, cosecha. Amén. Como te gusta, mamá. Amén, así es. Qué bueno haberte tenido en Cristo Ahora Veo. Gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Claro que sí. Usted no se retire, nosotros vamos a pasar ahora a la palabra de bendición. Será hasta la próxima. Hola, Dios te bendiga. Quien te habla es el ministro profético Alexander Soto. Y quiero dejarte con unas breves palabras que se encuentran en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1, donde nos exhortan a echar los panes sobre las aguas y luego de unos días hallaremos el pan. Hay personas en esta hora que tienen iniciativas, que cuentan con dones, que tienen talentos, que tienen muchas herramientas dentro de sí, pero tienen temor en iniciar proyectos, hacer tareas y tienen ese temor de arrancar porque piensan de que no le va a funcionar. En esta hora yo te exhorto a que en el nombre de Jesús tú eches el pan sobre las aguas, porque repartirás a 7 y aún 8 de lo que Dios hará contigo en tu ministerio y en tu vida secular. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda que antes que tú lo pensaras, ya Dios lo había hecho. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Cristo Ahora Veo Café
desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. Oiga, el único Dios viviente, el único Dios que tiene oído, que tiene ojo, que tiene boca es Cristo. Él no miente, ¿sabe por qué? Porque no es hijo de hombre. Así lo dice la palabra. Dios no miente porque no es hijo de hombre. Solamente confía en Él. Así mismo confía Dianesi y así mismo confío yo. Usted haga lo mismo porque Cristo viene. Será hasta la próxima.